Casualmente me toca a mí hablar de responsabilidad civil. Eh, Supongo que muchos de vosotros estaréis familiarizados con este aspecto jurídico, aunque solo sea únicamente porque tenéis contratado un seguro, ¿no? de responsabilidad civil, que bueno, viene en nuestro caso en la normativa aragonesa, igual que en muchas normativas autonómicas, es de obligada contratación, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el tema de la responsabilidad civil ya de por sí es complejo, porque mucha gente en ocasiones lo que dice o lo que busca, ¿no? Es una especie de fórmula matemática que resuelva o que le explique lo que es la responsabilidad civil. Y bueno, voy a intentar explicaros que es algo mucho más complejo que daría para mucho más rato, aunque nos centremos especialmente en esa responsabilidad civil compartida, ¿no? Entre empresario y trabajador. Aunque bueno, ya veréis que tiene esa responsabilidad compartida, tiene bastantes puertas más abiertas, ¿no? Que esa. Bueno, tenéis aquí un poquito el guión que voy a seguir hoy en esta hora de charla. Pues bueno, evidentemente primero explicar o intentar entender para que todos partamos de una misma base, que es la responsabilidad civil. He puesto ese formas entrecomillado porque, bueno, son las soluciones que nos van a dar en el juzgado, ¿no? Las diferentes respuestas que nos podemos encontrar en el juzgado. Y ya, pues bueno, yo creo que una parte que puede ser lo más interesante para vosotros, ¿no? Para el sector, más allá de la carga teórica, es un poco, pues bueno, cómo podemos protegernos, ¿no? Digamos, las soluciones que tenemos frente a esa responsabilidad, ¿no? Bien, el primer punto, antes casi de definir lo que es la responsabilidad civil, vendría a ser el explicar qué es dónde está, ¿no? Que hay más responsabilidades que la civil. Digamos que la responsabilidad civil sería el punto intermedio entre lo que es la responsabilidad administrativa, que sería la más suave, y la responsabilidad penal. Responsabilidad administrativa, pues bueno, es aquella cuando incumplimos una norma emitida por la administración, ¿no? Pues bueno, lo más sencillo sería una multa de tráfico, ¿no? Por aparcar mal, una multa de tráfico que no tiene consecuencias penales, ¿no? Que en nuestro caso, pues bueno, puede ser simplemente el no atender alguno de los aspectos que exige el decreto de turismo activo, ¿no? Y si sufrimos, o si tenemos una inspección de turismo y nos encuentran algún fallo, pues bueno, ahí entraríamos dentro de la responsabilidad administrativa. Y la responsabilidad penal, que digamos que es la más gorda, por decirlo de alguna manera, es la que, bueno, evidentemente se dirime en un juzgado, pero tiene que ver con los casos, pues bueno, quizás digamos como más graves del comportamiento social, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, partiendo de la base de que nadie en su trabajo quiere matar a otra persona, ¿no? Pero bueno, pues pueden darse desde fallecimientos hasta lesiones que entrarían en vía penal cuando el juez determina que el juez o fiscalía considera que puede haber imprudencia grave. Todo lo demás, entre ese punto tan grave y ese punto tan nimio, que es incumplir una parte de la normativa administrativa, pues bueno, estaría la responsabilidad civil. Bueno, para que no os aburráis mucho y sobre todo para que no tengáis que aguantarnos las caras, bueno, va todo ilustrado con fotos del sector, algunas cedidas por gente incluso de la que está aquí en la charla, otras mías y algunas, pues bueno, obtenidas de parte de mi experiencia profesional como perito. Bien, la responsabilidad civil. Lo primero que hay que dejar muy claro es que es algo que va a pasar por el juzgado. No hay responsabilidad civil si no hemos pasado por un juzgado y si no hay un juez que ha tomado una decisión, ¿no? Con lo cual, veis que ahí tenéis varias palabras subrayadas, que es lo que vamos un poco a definir ahora, ¿no? Es una solución judicial, es decir, hay un juez que toma una decisión a favor de una de las partes, a favor de otra de las partes, en contra de las dos partes, o un juez que considera que no ha lugar a que hay una sentencia condenatoria. Vale. Y vamos a ver ahí que hay una palabra que es importante, que es víctima. Porque víctima no es alguien que ha sufrido un daño, ¿vale? Sino que cuando estamos hablando de responsabilidad civil, víctima es quien el juez considere, ¿vale? Es decir, no tiene por qué ser la persona lesionada o la persona que ha sufrido
un daño en sus propiedades, sino que puede que haya daños que se sufran durante una actividad de turismo activo que digamos que no son merecedores de ser considerado como concepto jurídico esa persona como víctima, ¿vale? Y hay una parte muy importante de todo el procedimiento y es que, como veis, el juez lo que va a tener es que valorar el daño. El juez, pues con ayuda, si son lesiones corporales, pues con ayuda de los peritos médicos o, bueno, con la base del criterio de los accidentes de tráfico, pues bueno, va a determinar el coste, digamos, o el coste de la indemnización que habría que dar a esa víctima, ¿vale? Pero todo eso es labor judicial. Evidentemente, si hay una labor judicial es porque se abre un procedimiento delante de un juzgado y eso, pues bueno, la parte positiva es que nos va a dar la posibilidad de defendernos. Y dentro de esa posibilidad de defendernos, y aquí casi casi estamos adelantando algunas de las soluciones, es poder hacer uso de los diferentes medios de prueba que hay admitidos en derecho. Y pensemos que medios de prueba, en nuestro caso, pues puede ser desde la tarea documental y en tarea documental o en los aspectos documentales entran pues desde los previos a la realización de la actividad, como toda aquella documentación, y no tiene que ser formato papel, que tengamos del desarrollo de la actividad y aquí pues bueno, van desde fotos y vídeos obtenidos por los clientes a fotos o vídeos obtenidos por nosotros mismos o por nuestros trabajadores durante la actividad. Evidentemente, un medio de prueba esencial son los testigos, que, bueno, pues por mucho que puedan ser o que consideréis, claro, pues que si eran amigos o eran familia, bueno, son testigos, tienen la obligación de decir la verdad y también está ahí, bueno, pues la habilidad de los abogados para, bueno, entresacar ahí la verdad o intentar desmontar en caso de que hubiera algún tipo de, bueno, de trama preestablecida, ¿no? Para intentar llevar el asunto por un lado. Pensemos que medio de prueba también puede ser el atestado que hiciera la Guardia Civil, en nuestro caso en Aragón, o el atestado que pudiera hacer Mossos d'Esquadra en Cataluña o el Chancha en el País Vasco, ¿no? Que son las tres unidades que tienen grupo de montaña y son también policía judicial. ¿Mm? Evidentemente, un atestado de uno de estos grupos de rescate, ¿no? Un atestado del GREIM en nuestra comunidad autónoma, pues evidentemente tiene un peso enorme porque hemos de entender que ¿no? La persona que juzga no tiene por qué tener conocimientos, pues bueno, como en esta foto, de raquetas de nieve o de nivología o de montaña o de turismo activo, ¿no? De cualquier tipo de actividad. Con lo cual, pues bueno, va a ser muy ilustrativo, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, también cuenta como medio de prueba el contratar un perito para desarrollar su papel, ¿no? Durante el juicio. Bien, entonces, sobre todo eso, ¿no? Pensar que la responsabilidad civil va a acabar siendo una indemnización, en caso de que se considere que hay una víctima, que víctima no es la persona que ha sufrido el daño, sino es la persona que ha sufrido el daño y consigue que el juez la determine como víctima y que, pues bueno, tampoco es que tengamos que tener miedo a una demanda o a un juicio, porque, bueno, pues ahí tenemos esa posibilidad de defendernos. Vale. Bien, en la cabeza del juez, y bien, esta es una de las fotos que es de alguno de los que está aquí presentes, ahí de protagonista. Bien, en la cabeza de un juez, cuando va a analizar un caso y tiene que pensar en responsabilidad civil, lo que tiene que buscar es que delante suyo existan estos cuatro conceptos, ¿vale? Tiene que haber, vamos a empezar por lo que digamos es más evidente, tiene que haber un daño y el daño que además sea valorable económicamente, porque como hemos dicho, la consecuencia de la responsabilidad civil es una indemnización económica, ¿vale? Entonces tiene que haber un daño que en nuestro caso, en el 99% de los casos de las situaciones, son daños físicos, ¿eh? Pues lesiones más o menos graves o un fallecimiento.
Y ahora viene quizás la parte más importante, y es que ese daño, y por lo tanto esa víctima, se ha producido por una relación causa-efecto, una relación directa entre ese daño y una acción, ¿vale? Un hacer o una inacción, un dejar de hacer en este caso, pues vamos a pensar del guía de turismo activo, ¿vale? O de la persona responsable de la actividad. Si el daño se lo provoca, digamos, la víctima sin esa participación o esa necesidad de que hubiera habido participación del guía, pues bueno, entramos en un camino bastante claro para librarnos, ¿no? Digamos, de la responsabilidad civil. Pero esto, evidentemente, tiene que valorarlo el juez. No es lo que nosotros consideremos, sino es lo que seamos capaces de hacerle entender al juez, que quizás es la parte más importante. Pero simplemente con que exista este esquema, ¿no? De relación causa-efecto entre poner una cuerda y que la cuerda se rompa o que el cliente se caiga, si fuera un rappel en un barranco, por ejemplo, tiene que haber algo más. Y es la parte más compleja porque es la parte que digamos que sería un poquito subjetiva, ¿vale? Sería un poco la parte en la que el juez tiene que entender la situación, valorar la participación de cada uno, valorar los conocimientos, valorar las indicaciones que se le había dado, valorar la experiencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Para determinar si quien está al cargo de esa actividad, que por una acción suya o por un dejar de hacer se ha producido un accidente, si es culpable, ¿vale? Y culpable no en el sentido de que salga condenado en la sentencia, sino culpa como concepto jurídico, ¿vale? Que es bueno, un concepto más amplio que engloba tanto el dolo, es decir, hacer las cosas voluntariamente, que evidentemente en nuestro ámbito en la responsabilidad civil no entra, hacer las cosas por imprudencia, ¿vale? O hacer las cosas, digamos, pues bueno, con una cierta desgana, vamos a decirlo, por no anticipar conceptos que veremos más adelante. Con lo cual, pues bueno, podemos tener claro ¿no? Imaginar que tenemos una grabación, tenemos una declaración de un testigo en el que nos dice que sí, que, oye, el guía, perdón, nos dijo que podíamos saltar a esa poza. Y tenemos la evidencia, porque vamos a pensar que ha habido un rescate de la Guardia Civil y el 061 a esa persona lesionada en una poza, ¿vale? Con lo cual, bueno, tenemos ahí esa relación causa-efecto entre el dejar saltar o el indicar que hay que saltar en la poza, tenemos un daño, que son las lesiones que se ha producido la víctima. Bueno, ahora hay que ver si de todas las explicaciones que se habían dado, de la información con la que contaban los clientes, de la información que transmitió el guía, de cómo se había realizado todas las anteriores maniobras en el barranco, etcétera, 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 si de ahí vemos un hecho culpable del guía o quizás es un error de bulto de la víctima. Entonces, todo eso es lo que debemos o debe presentarse en un juicio, debe poderse valorar por el juzgador y a partir de ahí, pues bueno, él tomará sus decisiones, ¿no? Con este esquema. Y este esquema, al final hay que ir a sacar normativa, ¿vale? Queramos que no. Este esquema se basa en conceptos, en varios conceptos diseminados como en dos puntos del Código Civil. Los que habéis hablado, habéis estudiado un poquito, nos habéis escuchado alguna vez hablar de responsabilidad civil, sabéis que el Código Civil es de finales del siglo XIX, de 1896, si no recuerdo mal. Y cuando habla de la responsabilidad, evidentemente no está pensando en nuestro deporte ni está pensando en el mundo del siglo XXI. Pero está tan bien pensado que ya veréis que casi casi parece que el legislador de aquella época nos esté hablando al oído a nosotros. El Código Civil plantea que existe una diferencia a nivel teórico entre responsabilidad civil de carácter contractual, que sería ese artículo 1104 que tenéis ahí, o responsabilidad extracontractual, que sería el 1902. Olvidaros, a grosso modo, olvidaros de esa diferenciación, porque a nivel de juzgado, lo que a nosotros nos interesa, ¿no? A nivel procesal es otra cosa,
pero lo que a nosotros nos interesa a nivel de solución material se mezclan ambos artículos de tanto de la contractual como de la extracontractual y no hay una línea muy clara de separación, ¿vale? Sí que ese 1902 lo que nos dice es que si actuamos con culpa o negligencia estamos obligados a reparar el daño causado, que es la base, ¿no?, de esa necesidad de indemnizar a quien ha sido víctima, pero digamos que al artículo al que le tenemos que sacar jugo y que, bueno, quienes me hayáis oído ya hablar en estos temas, enseguida os vais a acordar, porque yo creo que aquí está la madre de todo el pastel, ¿no?, que tenemos cuando hablamos de responsabilidad civil. Veis ahí que el último párrafo dice una frase, pues bueno, muy de finales del siglo XIX, y es que la diligencia, ¿no?, el cuidado que hemos que hemos de cumplir, que hemos de cubrir en nuestra actuación, ¿vale?, que hemos de cumplir en nuestra actuación, se corresponderá con la que se exigiría a un buen padre de familia. ¿Mm? Bueno, pues, no sé cómo eran los buenos padres de familia de finales del siglo XIX. Probablemente tendríamos muchísimo que debatir para determinar cómo sería hoy una buena madre de familia o un buen padre de familia, pero en ese párrafo intermedio es donde sí que tenemos la solución clarísima. Y es una solución muy clara, pero a la vez muy compleja, porque no, nos da una definición un poco abierta, pero que hay que atender a lo que hay, ¿no? Si os fijáis, dice que cuando que la culpa o negligencia consistirá en omitir aquel cuidado que exija el contrato, digamos, que hubiéramos firmado, ¿vale? Como no hemos firmado en ese sentido ningún contrato que nos diga, no, hay que hacer los rápeles así, o hay que hacer el guiado por el río así, o hay que llevar la cuerda de esta manera con el cliente, lo que nos viene a decir es que esta responsabilidad extracontractual, porque no estamos hablando de hacer daño a personas, sino que nuestros contratos son de realizar una serie de actividades, ¿vale? Pues hay que atender, ¿no? Nos dice que hay que atender a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, ¿vale? Eh, claro, personas, pues cuánta variedad de personas tenéis durante, o habéis tenido, ¿no?, durante esa temporada de verano como clientes. Pues habréis tenido niños pequeños, habréis tenido adolescentes, habréis tenido gente adulta y pues gente mayor de edad, ¿no? O tercera edad o así. Habréis tenido familias, habréis tenido grupos de amigos, habréis tenido parejas, habréis tenido todas las variedades sociales que tenemos, ¿no? Y tiempo, pues bueno, aunque estamos en una situación en la que no hace más que sol y moscas, casi casi, ¿no? Pero bueno, seguro que algunos habéis mojado, os ha pillado alguna tormenta, los que habéis trabajado fuera de nuestras montañas, pues os habrá nevado, habréis tenido mejores o peores condiciones, habréis estado a más altitud o a menos altitud, habéis estado en ríos y en barrancos más crecidos o menos crecidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso es lo que debemos de valorar como actores eh, para adecuar la actividad a todo ese conjunto de ingredientes que es con el que, bueno, trabajamos y con el que teóricamente estamos formados y acostumbrados a trabajar. ¿Vale? Y bueno, un poco por animar y quitar letra después de este tostón de ley, ¿no? Pues bueno, os pongo ahí un poquito ejemplos diversos, ¿no? De diversas circunstancias, de diversos tipos de clientes, de diversos lugares y también, pues bueno, en este caso de diversa visión meteorológica, ¿no? Con unas nubes ahí un poco amenazantes en un lado y un día de invierno con un hielo, pues bueno, regular, ¿vale? Esto es con lo que nos toca jugar, esto es a lo que nos tenemos que adaptar y entiendo que todos nos adaptamos, pero, insisto, tenemos que poder documentar cómo nos adaptamos a esto en función de esas circunstancias de personas, lugar y tiempo, ¿no? Bueno, dos actividades quizá todavía más contrastables, ¿no? Actividad teóricamente pues como muy segura, considerada escalada en un rocódromo indoor o esquí de montaña en, bueno, en territorios hostiles, ¿no? Al menos por la foto. ¿Eh? Y más actividades, ¿no? Pensar que aquí
cada una de esas fotos, todos los que practicáis esas actividades, pues estáis ya pensando cosas o imaginando situaciones que se pueden dar en función de, pues bueno, las condiciones meteorológicas, el número de personas, el tipo de actividad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y evidentemente, eh, todas las personas que estamos acostumbradas a guiar, pues es algo que hacemos, ¿no? En base a un programa, que un programa, pues al final, a la hora de venderlo, pues no puede dejar de ser una especie de estándar. Y lo habitual es que ese programa estándar, pues bueno, se vaya adaptando a esas circunstancias y quizás a muchas otras, ¿no? Insisto otra vez, porque para mí es el concepto clave de la responsabilidad. Hay que estar pendiente de quién llevamos, de dónde lo llevamos, de cuándo lo llevamos, de cómo lo llevamos, ¿no? Y pongo para ilustrarlo un ejemplo de una zona de nuestro Pirineos, una zona de Sobrarbe. Son las cadenas que hay en el Cañón de Añisclo o en Fuenblanca, ¿vale? Y muchos de vosotros veréis la foto y diréis, pero ¿qué hace esta gente con unos cabos de anclaje, con unos arneses y con un casco en esas cadenas, ¿no? Los que hayáis pasado por ahí, pues bueno, diréis, pero ¿para qué tanto? Si eso es un sendero que se estrecha un poco, pero se pasa con las manos en los bolsillos, ¿no? Bueno, es verdad que se puede hacer así, pero también es verdad que en 2017 ahí se mató una niña de 15 años, ¿no? Y es una noticia que todos los que estamos en el mundillo la conocemos y sabemos más o menos las causas y sabemos más o menos las condiciones y sabemos más o menos lo que hay. Pero, bueno, yo como empresa o yo como guía podría permitirme tener ese mismo accidente ahí, ¿vale? Y las personas pudieran ser las mismas, el lugar pudiera ser el mismo, pero claro, 2023 no es lo mismo que 2017. En 2023, hoy en día, sabemos cosas de ese sitio que en junio de 2017 no sabíamos y que ahora sí. ¿m? Con lo cual, sí que el lugar ha cambiado. Ha cambiado, no él físicamente, pero ha cambiado nuestra información que tenemos de los sitios. ¿m? Y esto lo podemos trasladar a casi cualquiera de nuestras actividades, ¿no? El paso del embudo en Murillo, en el rafting, no es el mismo en función del caudal de agua que lleve, ¿no? Y con unos grupos se hace y con otros grupos no se hace, con unos caudales o con otros. El glaciar del Aneto, o ya casi el extinto glaciar del Aneto, pues tampoco tenemos que explicar, ¿no? La diferencia entre subirlo en el mes de junio, subirlo en el mes de julio o subirlo ahora en octubre. O lo mismo pasa con la escupidera del Monte Perdido, ¿no? Son los mismos sitios, pero en función de unas condiciones u otras, pues va a cambiar. Y eso es lo que nos va a marcar el cómo desarrollemos nuestra actividad, porque puede marcar el cómo tengamos que defendernos en caso de accidente. Bien, si el juez ha soportado o ha entendido o ha hecho algún tipo de plato con todas esas recetas, esos ingredientes que tenía hasta ahora, lo normal es que llegue a tres conclusiones diferentes, ¿vale? Tres conclusiones diferentes que van a afectar a las partes de manera diferente. La peor para nosotros, en nuestro caso, sería que el juez considerara que hemos actuado con culpa o imprudencia, ¿no? Es decir, que no hemos adecuado nuestro comportamiento y nuestro actuar a lo que teníamos delante, ¿no? Y ahí es cuando, pues sí, decretará que tiene que haber una indemnización y ya veremos cuál sería el siguiente paso, ¿vale? Pero puede que el juez, y pasa bastante más de lo que os podéis imaginar, ¿vale? Porque yo creo que, bueno, el nivel, por lo menos lo que yo conozco, ¿no? El nivel de las empresas y el nivel de los guías, al menos en Aragón, pues yo considero que es muy alto en comparación con el resto del estado, ¿no? Pero el juez muchas veces llega a una conclusión que, claro, para la parte demandante es muy chocante y es que considera que es culpa exclusiva de la víctima. Es decir, que por más que hayamos hecho nosotros bien las cosas, la víctima, por su carácter, por su manera de ser, por su lo que sea,
es la culpable de haber sufrido ese daño. ¿Mm? Y bueno, pues hay un caso, hay una sentencia que es de la Audiencia Provincial de Huesca que es paradigmática en este sentido, ¿no? Que es de un accidente en el Barranco del Furco. Ahí en Broto, los que lo conozcáis, pues bueno, es el salto que hay opcional, ¿no? Yendo por la canaleta esa de la derecha para ponerte en la piedra esa tipo tabla pirata. Por ahí, pues bueno, iba un guía con sus clientes. eh, el guía iba, pues bueno, haciendo su trabajo, no allí, sino durante todo el barranco, y así queda explicitado en la sentencia que al llegar a cada uno de los puntos les explicaba la maniobra, les daba alternativas, les aseguraba, bueno, lo que hiciera falta, lo que debe hacer, en este caso, un guía de barrancos. Y cuando llegaron allí, pues les ofreció las dos posibilidades que hay, ¿no? O bien el bajar por el rappel barra tobogán que hay por la izquierda, o bien el acercarse hacia la canaleta y desde ahí saltar. Era un grupo de gente joven y bueno, pues oye, pues si el guía entendió que les ofrecía esa oportunidad es porque entendía que eran capaces de hacerlo correctamente, ¿no? Pues bueno, acudió hasta allí todo el grupo, fueron saltando todos los participantes con las indicaciones que les daba el guía, todo funcionó bien y se quedó la última persona, pues bueno, pues lo típico, pues la persona un poco más miedosa, ¿no? Que esto que se van quedando ahí al final de la fila y parece que mientras vaya saltando gente, pues yo que me libro de eso, ¿no? Y bueno, pues cuando llega allí, bueno, manifiesta su temor, el guía le ofrece el camino alternativo, el guía estaba arriba, estaba con todo el equipo, con la cuerda, mochila, etcétera, etcétera, y le ofreció, bueno, pues la alternativa de bajar por el otro lado. El resto del grupo, que eran amigos, pues bueno, decía, venga, tírate, animándole para que se tirara y bueno, pues con dudas. Y bueno, pues ya sabéis, todos los que hacéis barrancos y más los que guiáis, lo que ocurre cuando alguien salta con dudas, ¿no? Que normalmente, pues bueno, va por el miedo, pues va a caer mal. Esta persona cayó mal y se lesionó la espalda. Y bueno, pues hay un rescate, hay una asistencia hospitalaria, hay unas lesiones y bueno, pues luego a la empresa les llegó la demanda bueno, pidiendo una indemnización por las lesiones sufridas en esa actividad, ¿no? Toda esa información, pues bueno, le llega al juzgado. En el juzgado valoran, toman declaración al guía, toman declaración a la persona lesionada. En el juicio declaran los testigos y lo que sale del juicio es que, bueno, que el guía actuó a juicio del juzgador, actuó correctamente porque iba dando explicaciones, ofreció alternativas y fue la persona que era la persona cliente quien voluntariamente aceptó los riesgos, y es la primera vez que saco esta palabra hoy, aceptó los riesgos implícitos dentro de esa actividad. Y que el guía, con su actuación, no aumentó los riesgos propios, digamos, de esa actividad, sino que consideraba el juez que ese salto era una actividad de las propias de la actividad de barranquismo, que la víctima voluntariamente asumió, que incluso teniendo una alternativa eligió saltar, que había visto saltar a todos sus compañeros previamente y que, bueno, que contratar, esta frase es casi, lo que la memoria me permite es casi literal de la sentencia, y es que contratar un guía para hacer una actividad no es un seguro a todo riesgo para que no me pase nada, ¿no? Sino que los guías lo que hacemos es gestionar los riesgos, ofrecer alternativas, adecuar las actividades a las personas, pero que al final ellos tienen un componente de subjetividad, ¿vale? Que nosotros no podemos atender al 100%, ¿no? Con lo cual, pues bueno, en este caso, en el juzgado decidieron que esa lesión era culpa exclusiva de la víctima. Es decir, tu acción es tan importante sobre la lesión producida que cualquier otra acción que hubiera hecho el guía no hubiera cambiado en este caso, este resultado. ¿Vale?
Y la otra opción que puede dar el juzgador es la concurrencia de culpas, que es cuando considera que de esas lesiones o de esos daños, ¿vale? Son responsables tanto la persona que los sufre como en nuestro caso, pues el guía, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esta concurrencia de culpas no siempre tiene que ser equilibrada. Y hay veces que consideran que un 70%, por ejemplo, de la culpa es del guía y el 30% del cliente, o consideran que un 80% de la culpa es del cliente y un 20% del guía. Con lo cual, en este caso, pues de la indemnización que hubiera que dar, pues se hace ese reparto proporcional a esa concurrencia de culpas, ¿vale? En derecho civil es muy difícil que habiendo un juicio, el juez lo archive, ¿vale? Es decir, el juez determine que no hay motivo para ir al juzgado. Cuando un juez en civil archiva el caso, lo normal es que no haya ni un procedimiento judicial, es decir, que todo sea vía un auto de archivo. El juez en su estudio previo ya directamente determina que esto no ha lugar a juicio y suele ser porque ya ha habido un pacto, ¿vale? Indemnizatorio entre, bueno, pues la empresa y la víctima o la aseguradora y la víctima, ¿vale? Y introduzco por adelantado otro concepto del que hablaremos luego, que son los seguros. Sí que es fácil que en un juicio penal, ¿vale? No se considere el realizar el procedimiento judicial al completo y se derive al civil, porque en el juzgado determinen que no tiene entidad suficiente las acciones, no los daños, sino las acciones para ir a esa cajita tan pequeña que es la imprudencia grave. Con lo cual, pues bueno, con imprudencias leves en derecho civil sí que hay condenas. Vale. Bien, vamos al cogollo de la cuestión del día de hoy, ahora que ya hemos visto, digamos, toda la base, y es, bueno, pues esa responsabilidad in eligendo, esa responsabilidad in vigilando, dos conceptos latinos que están en el Código Civil y que lo que vienen a decir es, pues bueno, más o menos que la responsabilidad crece hacia arriba, ¿vale? Es decir, lo veremos ahora en texto de ley, pero digamos que si un empresario, ¿no? Si una empresa entre estas dos imágenes que hay en la foto, pues elige la de la izquierda, pues bueno, probablemente algo le falta, ¿no? Para haber elegido el anclaje mal, ¿no? El anclaje menos bueno o menos brillante o menos seguro o menos adecuado a las normativas vigentes, ¿vale? Y bueno, aunque sea en latín se entiende fácil, ¿no? Que quienes tomamos decisiones sobre las personas a contratar o sobre las personas que están bajo nuestro mando, y aquí es importante entender que un trabajador está bajo cierto mando del empresario, ¿vale? Pues se carga un poco las tintas en esa persona que contrata porque debe hacer una correcta selección de personal y aquí insistiremos luego, no es solo contratar correctamente al personal, sino también es contratar correctamente o poner a hacer el trabajo para el que es válido esa persona y no otro, ¿vale? Por mucho que esté contratado. Y también la responsabilidad en vigilando, que es bastante más compleja, porque la ineligendo, pues nosotros la podemos entender muy fácil entre elegir a alguien con titulación o no, ¿vale? Ahí está claro que si elegimos a alguien sin titulación oficial adecuada para realizar una actividad, pues hemos hecho algo mal, ¿vale? El invigilando es más complejo porque, claro, necesita una carga mayor de trabajo, digamos, ¿no? Y es que, bueno, efectivamente, el empresario tiene la capacidad de dirigir el trabajo de los trabajadores, ¿no? Con lo cual, no solo hay que decir cómo tienes que hacer las cosas, sino que ya veis que ahí lo que nos dice la normativa es que hay que vigilar que las cosas se hagan como se ha dicho, ¿vale?
Y en esto, pues vuelvo a tirar de mi archivo personal y os digo, ¿no? Una cosa, y es que no hay peor protocolo que el que está hecho para tenerlo y ya está, no para usarlo, ¿vale? Porque si tenemos un protocolo y estamos actuando de manera diferente al protocolo, y eso se demuestra, ahí sí que nos hemos caído con todo el equipo, porque tenemos un documento que nos dice cómo hacer las cosas y nosotros como empresa estamos haciéndolas de otra manera diferente, con lo cual ya somos nosotros mismos los que nos estamos cavando la tumba, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien, si antes era el 1902 el que teníamos delante, el artículo que teníamos delante, para la responsabilidad ineligendo e invigilando, habla de, tenemos que ir al 1903 del Código Civil, ¿vale? Y evidentemente no va a hablar de los guías de turismo, ¿vale? Activo, pero sí que nos habla, ¿no? De que somos responsables, ¿vale? De actos u omisiones, no solo de los propios, sino también de aquí aquellas personas que, digamos, somos quienes debemos responder. Y la primera frase, pues bueno, ya es clara, ¿no? Los padres son responsables de los daños causados por los hijos, ¿vale? Otra vez volvemos al padre, al diligente padre de familia, ¿vale? Pero aquí así que el tercer párrafo sí que es el que nos interesa más porque es el que nos afecta directamente, ¿no? Digamos. Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en los que tuvieran empleados o con ocasión de sus funciones, ¿vale? Bueno, lenguaje del siglo XIX, pero lo que viene a decir es que el dueño de la empresa, bueno, y hoy pues aquí entraría, yo qué sé, el gerente, el director de actividades, el, bueno, el cargo que queramos, ¿no? Incluir que esté ahí, digamos, con tareas de dirección sobre el personal laboral, ¿no? Sobre las funciones propias de cada puesto de trabajo, ¿vale? Eh, y esto, pues bueno, es complejo más todavía en los terrenos variables en los que nos movemos, porque bueno, el papel lo aguanta todo y el papel en el calor o en el fresquito de la oficina, pues ni te cuento lo bien que encaja todo, ¿no? Pero no, luego hay que ir al día a día y hay que ir al barro, ¿no? Y hay que encontrarse la placa esa de hielo y pensar que, ostras, el manual que decía que había que hacer cuando había una placa de hielo. Pues eso es un poco donde nos movemos. Para que no os asustéis demasiado, aquellos que tenéis trabajadores al cargo, ¿vale? Esta responsabilidad no es ilimitada, ¿vale? Ir a leeros la última frase que tenéis ahí, sino que cesa cuando probéis, ¿no? Los que tenéis trabajadores al cargo, probéis que habéis empleado toda la diligencia, otra vez, del buen padre de familia para prevenir el daño. Es decir, no porque un trabajador vuestro sufra en su actividad un accidente, genere un accidente y haya un daño, vais a ser obligatoriamente vosotros responsables también, ¿vale? Como siempre, en casos de tema de responsabilidad, ¿vale? Pues hay que ir al caso concreto, hay que ver los medios de prueba, hay que ver las decisiones que toma el juez. ¿m? Pero ahí está y es claro y diáfano, ¿vale? Que la responsabilidad crece hacia arriba. Ojo, porque aquí estamos pensando siempre entre trabajadores y empresarios, ¿vale? Pero pensemos, y como el otro día nos pasaron la lista de inscritos, había varias oficinas comarcales, etcétera, etcétera, había gente de la administración, pensemos que esa responsabilidad también puede crecer a quien contrate a una empresa determinada para hacer una tarea. Ayuntamientos que contratan a una empresa para hacer determinadas actividades. Pues bueno, también tienen que saber que pueden incurrir en esa responsabilidad, ¿no? Ineligiendo si eligen a una empresa que no es acorde para la realización de esa actividad. Y estamos hablando de, bueno, de empresas de turismo activo, pero también podemos estar hablando de empresas que instalan equipamientos, ¿no? Pues desde vías ferratas a pasarelas, a, bueno, un montón de infraestructuras y equipamientos que hacemos hoy en día, ¿no? Que utilizamos hoy en día, ¿vale? También esa responsabilidad podría crecer si se demuestra que la empresa no era adecuada para realizar esas tareas. Vale. Eh,
Visto todo esto, vamos a la parte que es un poco más práctica y que, bueno, que os puede abrir un poco o dar un poco más luces para el desarrollo de vuestros trabajos, ¿no? Las soluciones, que les he llamado así, las divido en tres grupos, ¿vale? Estas dos, que son las que yo llamo que son soluciones del día a día, ¿vale? Es decir, actuar con la diligencia debida, sea la del buen padre de familia, la de la buena madre de familia, la de quien queráis, ¿vale? Pero la diligencia debida. ¿Y qué es eso? Pues tener un comportamiento irreprochable, ¿vale? Es decir, no digo que los clientes no se puedan quejar, ¿eh? Es decir, que en el juzgado no me puedan ni ver una mancha, ni ver un poco de dejadez, ni ver un pasotismo, ni ver un, no, sí, el guía fue el primero que saltó, ni que, ¿vale? Es decir, que en el juzgado tenemos que aparecer de punta en blanco, ¿vale? Tanto ese día como en nuestro entorno, ¿vale? De lo que pasa en las actividades. Y otra parte que es vital, yo por mi experiencia en juzgados considero que es vital, casi casi os diría que más importante que la anterior, y es poder demostrar, ¿vale? Es tener un sistema de documentación archivable, exhibible, en el que quede claro qué ofrecemos a nuestros clientes, qué les pedimos a nuestros clientes, qué les vamos a dar a nuestros clientes, qué les vamos a exigir, ¿vale? Que en la teoría, insisto, el papel lo aguanta todo, pero hay que, eso que hemos puesto en papel, que hemos puesto en nuestras publicidades, que hemos puesto en nuestra gestión de las reservas, luego tiene que ser 100% real con lo que estaba pasando ese día. ¿Mm? ¿Y cómo se demuestran las cosas? Pues ya os digo, puede ser con papel, puede ser con fotos, puede ser con vídeo o puede ser con declaraciones de testigos. ¿Mm? Hay una cosa que de cara a los testigos es muy evidente y es que aquellas indicaciones que consideremos que son esenciales para realizar nuestra actividad, nunca las podemos dar en privado. Siempre las tenemos que dar a todo el grupo, ¿vale? Todo el grupo tiene que quedar de testigo de que hemos dicho unas cosas, ¿vale? Y si vamos a pensar, ¿eh? El caso este del salto, si hemos visto que la primera persona del salto lo hace mal, ¿vale? Tenemos que volver a insistir al resto cuál es la manera correcta de hacer las cosas, ¿vale? Tenemos que ser irreprochables en lo que hagamos, pero sobre todo tenemos que ser irreprochables en poder demostrar que hemos hecho las cosas bien, ¿vale? Y esto es día a día. El primer día de temporada, el día después de las fiestas del pueblo y el último día de la temporada, ¿vale? Tenemos que ser de 10 constantemente. Porque si no, pues Murphy estará ahí acechando detrás de una piedra o detrás de un árbol o detrás de una lavadora en el barranco para darnos el susto, ¿vale? Esta solución ya no hay que hacerla día a día, esta solución hay que hacerla anualmente, ¿vale? Y es tener un seguro. Yo no vengo aquí a vender seguros, ¿vale? Aunque podría dedicarme a eso por la cantidad de consultas que me hacéis a veces, pero yo no vengo a vender seguros, ¿vale? Yo vengo a deciros que una solución es tener un seguro adecuado, ¿vale? Y un seguro adecuado no tiene por qué ser el más caro y un seguro adecuado tiene que ser el que nos sirva para nosotros, ¿vale? Y cada uno de vosotros sois una realidad diferente. ¿Mm? Eh, si no recuerdo mal, el decreto del reglamento de las empresas de turismo activo de Aragón lo que exige es que tiene que haber una cuantía mínima, una cobertura mínima de 600.000 euros, ¿vale? En nuestros seguros, el seguro obligatorio que tenemos que tener. ¿Qué ocurre? Que para mí 600.000 euros, pues para algunas empresas me parece que es demasiado y para otras empresas me puede parecer que es muy poco. Pero sobre todo me parece que 600.000 euros tal y como está puesto de una manera muy poco seria, ¿vale? Y os digo por qué. Cuando tú contratas un seguro, a ti te pueden dar una cobertura de 600.000 euros, ¿vale? Pero esa cobertura de 600.000 euros no significa que vaya a ser de 600.000 euros por víctima, ¿vale? Porque puede que tú tengas una cuantía de 600.000 para todo el año, ¿vale? Pero luego te diga 300.000 por víctima o 150.000 por víctima, ¿vale?
Y también te va a decir que tienes una cuantía máxima por siniestro, ¿vale? Y tú puedes tener 600.000 anuales, ¿vale? Pero igual te dice que 300.000 por siniestro, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Que si 600.000 hoy en día ya empieza a estar justo, ¿vale? 300.000 por un siniestro, según qué siniestro sea, es francamente poco. Y 300.000 por víctima, y ya no os digo 150.000 euros por víctima, puede ser muy, 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 muy poco, ¿vale? ¿Cuál es la cantidad idónea? Pues no lo sé. No lo sé porque va a depender de vuestra realidad, ¿vale? Va a depender de vuestro tipo de actividades. Va a depender de vuestro ratio con el que trabajáis. Va a depender de si trabajáis mucho, por ejemplo, con familias o si trabajáis con singles, ¿vale? Va a depender del nivel económico de vuestros clientes. Va a depender de si es factible que en un accidente tengáis más de una víctima a la vez. Y, por ejemplo, estoy pensando en guías de alta montaña que hagan esquí de montaña, ¿vale? Una luz, como te pilla dos clientes, pues ostras, estás jorobado. ¿Mm? Eh, en un rafting, en un barranco, hombre, pues complicado tener dos fallecidos en la misma actividad, ¿no? Pero pensar en un trekking, pues hombre, en un trekking raro será que dos personas tengan el mismo accidente, ¿no? Salvo que haya una catástrofe enorme, ¿vale? Entonces, pensad que el seguro tiene que ser algo adecuado, ¿vale? A vuestra realidad. ¿Mm? Porque va a depender de un montón de factores. Pensemos que la indemnización, cuando el juez la valora, tiene que atender a todas las realidades de esa persona que se ha lesionado. ¿Mm? Y, por ejemplo, pues, yo qué sé, pensad que una persona que pierde, no sé, la movilidad en una pierna o en un brazo, pues claro, no es lo mismo una persona que se dedica a no sé, una tarea para la que puedan necesitar esa pierna o ese brazo, de otra que sí, ¿vale? Evidentemente, a quien más le afecte esa lesión va a tener una valoración mucho mayor. ¿Mm? Con lo cual, pues bueno, tenemos que ver que igual estamos en cuantías flojas, ¿vale? Y la parte positiva del seguro es que el seguro nos va a evitar que paguemos nosotros, como personas físicas o como personas jurídicas, la empresa, ¿vale? Y si el seguro que tenemos no cumple, porque no hemos contemplado nuestra realidad adecuadamente, pues lo siguiente va a ser nosotros. ¿Mm? Y aquí en especial, pues los que sois autónomos, ya sabéis que respondemos con todos nuestros bienes presentes y futuros. ¿Mm? Con lo cual, pues bueno, es un tema muy, muy, muy delicado el del seguro, ¿vale? Y que, pues bueno, lo habitual es que todos funcionemos por precio, ¿no? Cojo el más barato, pero bueno, es un error que puede llegar a ser muy costoso, ¿vale? Dentro de, además de lo que nos debería incluir el seguro, ¿vale? Es importante que tengamos, si es propio de nuestra realidad como empresa, que tengamos contratada la responsabilidad civil cruzada, ¿vale? Porque eso nos va a cubrir, ¿vale? En caso de que subcontratemos a una empresa para hacer un día de actividad o subcontratemos a un autónomo para hacer un día de actividad, ¿vale? Entonces, bueno, son aspectos que son interesantes y que deberíamos de estar muy, muy, muy pendientes a la hora de realizar esa contratación, ¿vale? Y finalmente, ¿vale? No, vale. La última solución, y en esta no le pongo fecha, ¿no? Al comportamiento era el día a día, el seguro, todos tenemos claro que es anual, pero bueno, nuestra política de recursos humanos, pues bueno, ahí ya depende de nuestra realidad, ¿no? Habrá gente que haya contratado una vez y todavía siga con ese mismo contrato a personas y habrá, o hay empresas que estáis, bueno, pues dándos de alta de baja en temporada a gente, contratando para temporadas, etcétera, etcétera, ¿vale?
Entonces, como adecuada política de recursos humanos, yo considero que no vale solo el elegir a la persona con la titulación adecuada, ¿vale? Tenemos que mirar más cómo va a encajar en nuestro perfil de empresa, ¿vale? En nuestra realidad como empresa, dependiendo pues lo que hablamos, ¿no? Si trabajamos más con menores, con familias, con parejas, con singles, con lo que sea, ¿no? Ya ha salido antes y es una necesidad urgente, yo creo, en el sector o en buena parte del sector, el tener protocolizado nuestro sistema de funcionamiento. Y yo iría al extremo de que tenemos que tener hasta protocolizadas cada una de las actividades y me atrevería a decir que incluso cada una de, no de las actividades como actividades de raquetas, actividades de barrancos, actividades de rafting, sino no, este río se hace así, este barranco se hace así con estas condiciones, no se hace así cuando está así, 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 no sé, ¿vale? Todas esas cosas. Creo que es fundamental la formación interna, tanto a nivel de empresa como a nivel sector, y que tengáis clarísimo los empresarios que tenéis no solo la posibilidad, sino que después de lo visto, la obligación, ¿no? de establecer una serie de directrices para el funcionamiento de vuestros trabajadores, ¿vale? Os traigo ahí dos artículos del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Donde se ve esa posibilidad, ¿no? de dirección de organización y dirección del trabajo y de dar órdenes e instrucciones y evidentemente, pues bueno, de los trabajadores de cumplirlas, ¿vale? Siempre que evidentemente entren dentro de la lógica y del respeto. Vale, pues nada, tiempo de preguntas. Muchísimas gracias, o insisto otra vez más, a TDA por la invitación, porque yo creo que es un lujo para esta comunidad, para Aragón, que estemos aquí delante, ¿no? Liderando ese sector y sobre todo, pues bueno, a quienes estáis ahí detrás de las pantallas aguantando la chapa, que eso sí que tiene mérito. Vale, Íñigo, te he dejado las 4 preguntas que he tenido haciendo en el chat, ¿vale? Para que las puedas responder de manera un poco breve en estos 5 minutillos que nos quedan, ¿vale? Vale, a ver si la puedo leer primero. Te he dejado en un mensaje las 4, ¿vale? A Sí, ya ver. veo. A ver. Y entra ahora una quinta. Intentamos que sea ágil para que no se nos vaya mucho de tiempo, ¿vale? Sí, a ver que tengo toda la lista aquí de los apuntados. Vale, vale, preguntas. A ver, ¿qué pasa con la RC de los niños menores de edad cuando hay un accidente? Rubén, ¿te refieres el niño como, entiendo que como cliente, ¿vale? Pues a priori no hay diferencias, con los adultos, ¿vale? Va a haber que poder demostrar que actuaste conforme a su edad, a sus conocimientos, a sus capacidades y ellos van a ser pues, objeto de indemnización tanto como cualquier adulto, ¿vale? Espero que te refieras a eso, si no, pues bueno, ahora lo reapuntamos, ¿vale? Eh, sí, a ver, Manuel Calleja, bueno, lo primero un saludo. Y sí, tienen mucha letra negrita, no, letra negrita tienen poco, lo que tienen es mucha letra pequeña, ¿vale? Es complicado coger un buen seguro, ¿vale? Porque muchas veces no te das cuenta hasta que no te falla, ¿no? No te falla o que en realidad no es que no te falle, es que no te sientes correspondido, ¿no? Por el seguro. Entonces, sí, hay mucha letra pequeña que leer, ¿vale? Si la persona autónoma es societaria, también responde con sus bienes en caso de accidente. Javi, sí. Sí, sí, sí. A ver, a priori, el empresario, entiendo que societario, si es sociedad limitada, como van a ser autónomos, van a responder, salvo que tenga un buen capital la empresa, la sociedad. Y si es una sociedad anónima, pues va a responder la sociedad anónima, ¿vale? Lo que no quita que luego pueda haber responsabilidad de los directivos, ¿eh? Pero vamos, eso ya entramos en temas bastante, bastante, casi más complejos de lo que estamos hablando. En cuanto al seguro, estando contratado por una empresa, a ver, Antonio, si estás contratado,
¿vale? Si estás dado de alta por una empresa y trabajas solo con esa empresa, no hace falta, ¿vale? A priori sería suficiente con la cobertura que te va a dar la empresa. No estaría de más, si hay buen rollo, que les pidas la póliza para ver un poco cómo la tienen, para ver si estás efectivamente cubierto, etcétera, etcétera, ¿vale? En caso de que seáis trabajadores autónomos, ¿vale? Obligatorio, ¿vale? Aunque entréis a trabajar habitualmente con alguna empresa, pero como trabajador autónomo obligatorio tener tu propio seguro de responsabilidad civil, ¿vale? A ver, Emilio, que se va a Pakistán. Sí, Emilio, o sea, si vas a contratar a, pero vamos, es que si vas a contratar a cualquier persona, ¿eh? O sea, como si fueras a contratar un taxi, ¿vale? Por no irnos tan lejos y tan exótico, cualquier servicio que vayas a dar a tus clientes que no sea ofrecido por ti mismo, está subcontratado y o les exiges, bueno, no les exiges, pero vamos, miras un poco cómo tienen ellos los seguros o en tu contrato de seguro tienes la responsabilidad civil cruzada, ¿vale? Para que esté incluido. ¿M? Pero pensad que entre empresas subcontratada y contratada también puede haber esa responsabilidad de ir eligiendo, ¿vale? Si el juez determina que tenías que haber elegido a alguien un poquito mejor, ¿vale? A ver, Miguel, que te estoy leyendo. Uf, es muy buena pregunta, ¿eh? Y que yo sepa es una pregunta sin respuesta, así que nos tendremos que tomar alguna cerveza, Miguel. Pero vamos, sí, o sea, ellos son profesionales, es decir, ellos están ofreciendo un trabajo y si tú le puedes fallar a un cliente y que el cliente se te lesione, ellos, como no, una correduría le puede fallar a un cliente, en este caso a una empresa, y que también falle, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, se podría, pedir, si tú consideras, lo que pasa es que esto, lo de siempre, ¿no? Hay que documentarlo, que quede bien documentado lo que has pedido y lo que te han dado. Entonces, sí, se podría llegar a pedir bueno, responsabilidad a la aseguradora, pero me parece que tienen más dinero, más tiempo y más abogados que cualquiera de nosotros juntos. Así que no sé cómo iría eso, pero sí, sí, o sea, como cualquier suministrador de servicios, proveedor de servicios, tienen que ajustarse a la normativa, ¿no? De hecho, hay una ley de contrato de seguros y hay una ley de aseguradoras, hay mucha normativa a nivel europeo sobre aseguradoras que esto lo regula, pero claro, es pelearte con un monstruo